Hola de nuevo, en este vídeo lo que vamos a ver es cómo es la expresión de la fuerza magnética y cómo es el movimiento de partículas en el seno de un campo magnético. Para empezar, decir que la fuerza magnética es una fuerza cuya expresión se obtuvo a base de experimentos, de lanzar partículas con una cierta velocidad y ver cómo se desplazaban o cuál era el efecto de un campo magnético uniforme en principio sobre su movimiento. Se llegó a la conclusión de que la fuerza magnética era igual a la carga por la velocidad, producto vectorial por el campo magnético. Como puede observarse, la fuerza magnética no tiene la misma dirección de la velocidad y tampoco del campo magnético, sino que es perpendicular a ambos, perpendicular a la velocidad y perpendicular al campo magnético. Hay dos sentidos posibles para esta fuerza, dada la velocidad y el campo magnético, y para saber en qué sentido se actúa la fuerza debemos primero saber de qué signo es la carga, porque influenciará en el sentido de la fuerza, y después utilizar o bien la regla de la mano derecha o la avance del tornillo, la que mejor se os dé, para saber el sentido que tiene este producto vectorial V por B. Antes de eso podemos escribir el módulo de la fuerza magnética como QVB seno del ángulo que forman V y B. Es decir, imaginemos que tengo una partícula Q que se desplaza con una velocidad V constante y un campo magnético, por ejemplo, uniforme que tiene este sentido. Bueno, pues este ángulo de aquí sería este ángulo phi que utilizaría para obtener el módulo. ¿Hacia dónde apuntaría la fuerza? Pues fijaos que en el producto vectorial tengo que recorrer el producto para ir del primer vector al segundo, es decir, de V a B. Así que en este caso tendría que hacer este movimiento de V a B. Si utilizamos, por ejemplo, la regla de avance del tornillo, veremos rápidamente que la fuerza, si la carga es positiva, la fuerza apunta hacia adentro del papel. Entonces podríamos escribirla de esta manera. Y esta sería la fuerza magnética. Mucho ojo, porque si la carga es negativa, aquí aparece un signo menos multiplicando, aquí también, y eso se traduce en que el sentido de la fuerza sería hacia afuera del papel. Si aunamos la fuerza eléctrica y la fuerza magnética, pues conseguimos la expresión de lo que se llama fuerza de Lorentz. La fuerza es igual al producto de la carga por el campo eléctrico más el producto vectorial de V por B. Esta sería una forma resumida de aunar las dos interacciones, la interacción eléctrica y la interacción magnética. Fijaos que no tiene el mismo sentido la fuerza eléctrica que la fuerza magnética, en principio. Así que habría que hacer una suma vectorial de ambas, del campo eléctrico y de este producto vectorial, V por B. Ahora vamos a analizar un caso particular en el que tenemos una partícula que se desplaza hacia la derecha, una partícula de carga positiva que se desplaza hacia la derecha con una velocidad v, y está la partícula inmersa en un campo magnético que apunta hacia dentro del papel o de la pizarra. Entonces el campo magnético es uniforme y apunta hacia dentro del papel por todos estos lados. Bien, el módulo de la fuerza, y no hay campo eléctrico, el módulo de la fuerza es este de aquí. No hace falta que lo calcule. Aquí lo que me interesa es realmente hacia dónde apunta esta fuerza. Fijaos que el campo magnético he dicho que es uniforme, así que en este punto donde está la carga podría ponerlo así, precisamente. Este sería el campo B. Si utilizamos la regla de avance del tornillo para ir de V a B y la carga es positiva, nos daremos cuenta enseguida de que la fuerza actúa perpendicular a V, perpendicular a B y hacia arriba. Esta sería la fuerza magnética. Así que en este instante, en esta situación con la velocidad horizontal, la fuerza es vertical. ¿Qué ocurriría si la velocidad fuera vertical?
el campo magnético sigue siendo hacia adentro, pues rápidamente nos daremos cuenta de que la fuerza apuntaría hacia la izquierda. Sería Fb. Si yo parto de esta situación y tengo una fuerza que no actúa en el eje de la velocidad, o sea, en la dirección en la que se está moviendo, no puedo aumentar o disminuir el valor, el módulo o la rapidez de esta partícula. Lo único que puedo cambiar es su dirección. ¿Vale? Pues estoy aplicando una fuerza normal a la trayectoria. Por tanto, lo que voy a hacer es modificar su trayectoria simplemente. No voy a cambiar la velocidad, el módulo, sino que voy a modificar la trayectoria de la partícula. De hecho, es bastante fácil darse cuenta de que lo que voy a conseguir es que la partícula describa una circunferencia con centro pues por aquí, donde sea, ¿vale? En un punto del espacio. Esta fuerza, por lo tanto, hace las labores de una fuerza de tipo centrípeto. Podría escribir, de hecho, que la fuerza es igual a la masa de la partícula por la aceleración normal. Si esta fuerza, fijaos que B y V son perpendiculares, por lo tanto el seno es 1, así que sería simplemente QV por B, y por otro lado tendríamos la masa, y la aceleración normal la puedo escribir como V al cuadrado partido de R, donde R es el radio de esta circunferencia que describe la partícula. Por tanto, de aquí vemos que una de las velocidades se simplifica y puedo despejar el radio de esta trayectoria, que será igual a mv partido para q por b. A este radio se le suele llamar el radio de sincrotrón, y es el radio de la circunferencia que seguiría una partícula de masa m y carga q, que se desplaza a una velocidad v en el seno de un campo magnético, en este caso perpendicular a la velocidad v. Para hacerlo esto más general, podríamos poner aquí campo perpendicular, porque el campo podría no ser perpendicular, pero la componente que modifica la trayectoria de la partícula sería la componente únicamente perpendicular. Esta deducción sería en un plano. Imaginemos que la partícula se mueve en el plano de la pizarra y el campo es perpendicular. Pero ¿qué ocurre si la partícula se desplaza con un ángulo fuera de plano? ¿Cuál es la trayectoria que sigue esta partícula? Pues la trayectoria que seguiría sería una trayectoria helicoidal, donde la componente perpendicular al campo sufriría este cambio de componente de la velocidad perpendicular al campo, sufriría este cambio de trayectoria, y la componente paralela al campo no sufriría ninguna fuerza y lo que se traduciría en un movimiento uniforme en el otro sentido. Bueno, espero que se haya entendido y nos vemos en el siguiente vídeo.